Hola, Dios les bendiga. Les saludo al hermano Julio Matamoros de la obra de Dios, Ministerio Profético Palabra Ungida. Damos gracias a Dios por permitirnos ser parte de su pueblo, ser ministros del Evangelio y trabajar en este ministerio, en la obra de Dios. Y gracias damos a Dios por permitirnos grabar estos videos y poder subirlos en las plataformas de YouTube y así compartirlo en el resto de las redes sociales. Te invitamos a que te suscribas a nuestros canales en YouTube. Estamos como Pastor Julio Matamoros, Revelaciones Futuras, y estamos también en el canal de YouTube Dios, Ciencia y Religión. Hoy queremos compartir la palabra de Dios. Te invitamos también a que prenda la campanita para que estés suscrito y te avisen cuando estamos subiendo videos a las plataformas o cuando tenemos transmisiones en vivo, porque en el canal del Pastor Julio Matamoros hacemos transmisiones en vivo y en el canal de Dios, Ciencia y Religión subimos videos los más cortos que podamos. Hoy vamos a hablar bajo el tema ¿de verdad Caín es hijo de Satanás? ¿Satanás engendró a Caín o es Caín hijo biológico de Satanás, como se enseña por ahí? Vamos a ver los pormenores de esta enseñanza, por qué creemos que no es verdad estrictamente. Vamos a mostrarles a ustedes los factores por los cuales, en el caso de mi persona, no comparto esa veracidad de la escritura. Vamos a ver dónde está ubicado según los textos que se usan, el mal entendimiento de las cosas o las suposiciones, porque no puedes hacer una doctrina con suposiciones. También, como enseñábamos los jueves por la noche, de que se usa mucho el libro de Enoch para hacer todas estas predicaciones. Entonces, queremos mostrarles a ustedes los textos que usan, ¿verdad?, con respecto a esto, ¿verdad? Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 3, capítulo 4, versículo 1. Dice la escritura así: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Bueno, este es el texto que se usa, ¿verdad? En parte, no es el único texto que usan para hacernos creer sobre esta doctrina. Vamos nosotros a ir a los textos y después vamos a mostrarles a ustedes dónde no concuerdan las cosas para lo que se dice. Así que vamos a ir al libro de Génesis, ¿verdad? Al capítulo 3, ¿verdad? Versículo 15, ¿verdad? Dice la escritura así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Okay, entonces aquí vemos claramente, ¿verdad?, lo que nos dice la escritura, ¿verdad?, con respecto a lo que ellos hablan, ¿verdad? Entonces voy a ir a otro texto, voy a leerlos todos los textos, de ahí voy a ponerlos en un contexto, digámosle así, ¿verdad?, en un análisis más que todo. Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Okay? Entonces aquí tenemos otro texto, de ahí vamos a ir, ¿verdad?, al versículo 1 del capítulo 3 de Génesis,
dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Vamos a leerlo bien. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces volvemos a Génesis 3, ¿verdad? 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Ok? Ahí estamos. Vamos leyendo todos los textos para que después entremos en un enfoque. Queremos que el video no sea tan largo, pero vamos a entrar en materia con todos los textos y de ahí vamos a hacer el análisis. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ok. Con todos esos textos, fuera de lo que es el libro de Enoc, que no lo vamos a usar, ¿verdad? Se nos enseña que Caín no es hijo de Adán, que Caín es fruto de una relación sexual entre Eva y Satanás. Fíjense que en mi mente pasan cosas terribles, ¿verdad? Ahorita se me vino a la mente que antes estos no han dicho que no fue relación sexual carnal, sino que fue una relación espiritual donde se podía introducir Satanás en el vientre y poner algo ahí, cosas semejantes, ¿verdad? Porque no había pecado Eva, ¿verdad? Hasta el momento de hacer eso, Eva cometió pecado. Mientras tanto no era una persona pecadora, era una mujer santa. ¿Okay? Entonces bien importante hacer el análisis de todas estas cosas. ¿Por qué razón no creemos que Caín es hijo engendrado físicamente o biológicamente por Satanás? Primero porque en Génesis 4 hay una expresión bien importante que no podemos ignorar. La expresión que Eva hace con respecto a Caín. Dice el versículo 1 del capítulo 4 de Génesis: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces aquí hay dos palabras importantes que no se pueden ignorar ni se pueden tomar a la ligera. ¿Okay? La primera palabra que tenemos aquí es que, perdón por el ruido, hermano, tengo cámara en la puerta y hacen ruido cuando sale o pasa gente por ahí o los vecinos salen, y no sé cómo hacerle ahorita, a menos que la desactive para no estar en este problema. Déjenme ver. La voy a desactivar por un ratito, perdónenme. Esto es lo difícil de usar los mismos teléfonos para todo. Perdón. Volvemos al tema. Entonces, aquí hay dos palabras importantes que no se pueden ignorar y no se pueden tomar a la ligera. Primero, dice la Escritura que Adán se llegó a Eva. Que Adán se llegó a Eva y concibió, quiere decir que la embarazó. Aquí tenemos una situación difícil, porque la Escritura no deja nada escondido. Dice que Adán tuvo relaciones sexuales. Conocer es que Adán tuvo relaciones sexuales por primera vez con Eva. ¿Ok? No lo dice la Escritura si es primera vez. Dice la Escritura que Adán tuvo relaciones sexuales con Eva. Aunque la palabra conoció, ¿ok?,
nos puede dar también el entender que fue la primera vez que tuvieron relaciones, pero no realmente al 100%. Conocer quiere decir tener relaciones sexuales. Entonces la pudo haber tenido otras relaciones sexuales con la misma Eva y la escritura no nos lo dice. Pero nos dice claramente aquí que Adán sí tuvo relaciones sexuales con Eva y la embarazó. Y el fruto del embarazo es exactamente Caín. Ahora, la enseñanza que nos dan dice que no, que esto ha sido manipulado, ¿verdad? Porque Adán, que supuestamente comió del árbol y que el árbol no era ninguna fruta. Ya les hemos dicho en otra ocasión que ahí andan peleando que si era manzana, que si era higo, que si era catalino y que si era macarino. Eso, el mismo Dios no nos da el relato por el hecho de que no quiere que nos enfoquemos en eso, sino que enfoquemos en el mensaje. ¿Okay? El árbol del conocimiento del bien y del mal, del fruto del conocimiento del bien, estaba puesto para la prueba de la fidelidad y la lealtad a Dios para con el hombre, o el hombre para con Dios, mejor dicho. ¿Okay? Entonces es bien importante que nosotros entendamos esto, primeramente ante todo, ¿ok? Entonces, lo otro que hay que tener cuidado con esto de que Caín es objeto de, o es consecuencia de un adulterio, como lo dicen ellos, de una relación sexual entre Satanás y Eva, antes de que Adán se llegara a Eva, ¿verdad? O sea que Satanás fue el que le quitó la virginidad a Eva de señorita, digámosle así, de virgen, porque era virgen. ¿Ok? Eso es lo que nos enseñan. Es bien importante todo esto porque la escritura dice, hay una expresión de Eva aquí, dice que por voluntad de Jehová adquirió varón. Vuelvo a repetir, aquí hay otra expresión que nos deja la oportunidad de poder creer que Caín no fue el primer hijo de Eva, porque hace una expresión de decir, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Quiere decir que tal vez Eva ya había tenido hijas, ya Adán ya se había llegado a Eva y no habían tenido varón, solo hembras, ¿verdad? Esto es un pensamiento mío, no es doctrina en lo absoluto, porque el texto deja la oportunidad o da la oportunidad de poder pensar en eso también, ¿verdad? Estrictamente no está enfocado en decir esta es la primera vez que la mujer salió embarazada. No lo dice el texto, ¿ok? En la forma como es expresado o traducido el texto. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, pero como el tema es ver si es veraz la doctrina de que Caín es hijo de Satanás, entonces aquí hay una palabra que es bien importante prestarle atención, que es voluntad de Jehová. Por voluntad de Jehová. Entonces, cuando esto nos enseñan que Eva tuvo relaciones sexuales con Caín, con Satanás y quedó embarazada de Caín, entonces aquí queremos dar a entender entonces que Dios estaba de acuerdo que Satanás se metiera con Eva, ¿ok? Porque la expresión dice que fue voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios nació Caín, ¿ok? Así de sencillo. Entonces Dios permitió que Satanás tuviera placeres, ¿verdad?, con Eva y engendrara a Caín. Eso es lo que nos quieren dar a entender entonces, porque quiere decir que Jehová estaba de acuerdo con el diablo. La escritura dice allá en el Evangelio en Corintios, dice claramente que no tiene nada que ver Cristo con Belial, ¿verdad?, ni las tinieblas con la luz. Así de fácil lo podemos entender que no es verdad ese texto, de la forma como ellos lo dan a conocer y lo enseñan, de que es importante prestarle atención. Por voluntad de Jehová vino Caín. No vino por voluntad de Satanás, no vino por voluntad de Adán, no vino por voluntad de Eva, vino por voluntad de Jehová. Entonces, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no se confabula con las tinieblas, mucho menos con Satanás, que lo había arrojado porque quería tomar su trono y poner su trono por encima de ella.
Esas son expresiones bien importantes que debemos de tomar en cuenta para poder decir que Eva tuvo relaciones sexuales con Satanás y Caín es el fruto de esa relación. Otra parte importante que hay que entender en esto, que hay que tener cuidado, ¿verdad? Es que ellos usan, en el Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Okay? Es una enemistad que se lleva hasta el día de hoy. Y entre tu simiente y la simiente. Y esta palabra es bastante, pudiera ser inusual o incorrecta usarla en este concepto por el hecho del significado de la palabra, pero no realmente que esté errónea. ¿Por qué? Porque simiente también se usa en el concepto no literario, sino en el concepto espiritual. ¿Okay? Nosotros somos hijos de Dios, somos engendrados por Dios. Lo dice allá en Juan 1, 12 y 13, ¿verdad? Creo que ahí está escrito. Que no somos engendrados de voluntad de varón ni voluntad de la carne, sino de Dios, ¿verdad? Y nosotros somos engendrados por el Espíritu de Dios. Entonces, pero nosotros hemos sido biológicamente engendrados por nuestro Padre, creado por nuestro Dios, por la materia prima que es el cronosoma y todas esas cosas. Pues es bien importante entender la palabra simiente. También quiere decir que se usa la palabra simiente simbólicamente como una metáfora, digámosle así, o como una asimilación. Hay otra palabra que se usa para dar a entender algo simbólicamente, que es literal, también en el concepto de lo que es la enseñanza y la afirmación. En este caso, simiente es simbólico en el concepto de que se considerará hijo del diablo todo aquel que obedezca la ideología, la filosofía, la sabiduría, si se le puede decir así, o el consejo y la enseñanza de Satanás. Será un hijo en el concepto de aceptar eso. Es adoptado por Satanás. ¿Ok? Satanás no aparece en ninguna otra parte engendrando hijos. Entonces, es adoptado. Lo mismo es con nosotros. Nosotros somos hijos adoptados por Dios. La simiente, su simiente, la simiente, el que tiene la simiente de Dios no peca. Dice, ¿cuál simiente? Vamos a ir a buscar este texto, ¿verdad? Por aquí está. Su simiente... aquí está, en Primera de Juan 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿cómo tú y yo somos nacidos de Dios? Si Dios no nos engendró como engendró a Jesús. ¿Ok? Bien importante entender esto. Entonces, ahí es donde estas personas se extravían, ¿verdad? Y se cierran porque buscan, como los griegos, cosas nuevas, y por ende terminan enseñando este tipo de enseñanzas torpes, infernales, las consideramos en este aspecto su persona. Entonces aquí podemos darles un ejemplo. Claramente todo aquel que es nacido de Dios. A ver, dime, cuando tú naciste de Dios, ¿cómo naciste? ¿Dios te engendró en el vientre de tu mamá, como la escritura nos dicen que Dios engendró a Jesús en el vientre de María? ¿Así naciste tú también? No, no naciste así. No seas mentiroso. ¿Okay? Si dices que sí, no es cierto. Tú naciste de una relación sexual entre tu papá y tu mamá. Quien sea que sea tu papá, sea como sea que hayas tenido papá, sea de violación, sea de enseñamiento, sea de una relación sexual consentida, o de un matrimonio, o de una fornicación, o de una pasión a la ligera, lo que sea. Pero el asunto es que fue un proceso de carne, ¿ok? Pero aún así dice la escritura que
sos nacido de Dios, no practicas el pecado porque la simiente de Dios permanece en ti. ¿Quién es la simiente de Dios? Es Jesucristo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros somos nacidos de Dios, somos simiente de Dios por la simiente de él. Su simiente es Jesucristo, su Espíritu. ¿Ok? En este caso es por su Espíritu. Es bien importante entender. Entonces aquí hay una mala forma de entender el versículo 15 de Génesis 3, y entonces se van directamente, simiente es aquel que engendra, solo que viene. No, también se usa en el sentido espiritual la palabra simiente, y ahí es importante ser responsable para poder tener una buena forma de entender y de enseñar la Escritura. ¿Cuál es el otro punto por el cual consideramos que estas personas están equivocadas y que no están teniendo cuidado en lo que leen? Es que ellos hablan del árbol, ¿ok? Ellos hablan del árbol, ¿verdad? Que el árbol no era meramente una fruta, ¿verdad? Entonces vamos a ir donde dice bien claro, ¿verdad? Que dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? Entonces vamos al relato de la Escritura. Dice así: pero la serpiente, en Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Ahora tengamos cuidado en el relato, porque la mujer no habla del árbol del conocimiento del bien y del mal aquí directamente, si tenemos cuidado para leer. Ahora, eso es lo que se está queriendo decir, pero hay un cuidado aquí donde debemos de presentar, es que dice en medio del huerto, en medio del huerto. Vamos al versículo 9 de Génesis 2 nuevamente para analizar eso. Dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Era delicioso a la vista y bueno para comer. Eran buenos todos los árboles. También el árbol de vida en medio del huerto. ¿Cuál es el árbol que está en medio del huerto? El árbol de vida. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La Escritura no dice que el árbol, en este texto, que el árbol del bien y del mal estaba en el medio del huerto. La Escritura sí da énfasis en que el árbol de vida estaba en medio del huerto. ¿Ok? Entonces, bien importante esto, ¿verdad? Entonces, viene y dice: la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, todos los árboles eran buenos para comer, y que era agradable a los ojos. Todos los árboles, dice en Génesis 2:9, que eran agradables a los ojos. Y codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso no dice allá que era todo árbol, ¿verdad? Entonces aquí hay una excepción en este árbol, que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado,
¿Por qué? Porque ellos dicen que ese fruto de ese árbol no era un árbol literal, sino que era Satanás que estaba ahí. ¿Ok? Que el fruto significaba que era Satanás. Pero hay dos conceptos ahí bien importantes que hay que prestarle mucha atención. Primeramente es que Eva dice que este árbol estaba en medio del huerto. Perdón. Pero también la escritura en Génesis 2:9 nos dice que el árbol de vida también estaba en medio del huerto. Entonces, la prohibición que tenía el hombre era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso quiere decir que ellos podían comer del árbol de vida, ¿ok? Pero no eligieron comer del árbol de vida, sino que eligieron comer del árbol de la muerte, ¿ok? Del conocimiento del mal, que sentenciaba a muerte, tocarlo y comerlo, ¿ok? Ahora la pregunta viene a ser aquí, porque ellos dicen que el árbol era Satanás. Entonces quiere decir que la mujer podía tener sexo con Jesús en el huerto del Edén, según el entender de este, no mío, ¿ok? Porque de todo árbol podían comer del árbol de la vida. Ese árbol, según dicen ellos, significa que era Jesús. Literalmente tenía que ser Jesús. Ahora, el problema va a venir a ser que ellos solo van a tomar literal lo que a ellos les conviene, ¿verdad? Entonces quiere decir que el árbol del bien y del conocimiento del mal sí no era un árbol natural. El árbol de vida sí era un árbol natural. Por favor, camán, seamos sinceros, seamos verdaderos, ¿ok? Seamos honestos también con nosotros mismos y con los demás. Entonces, perdón, la escritura quiere decir que, a la forma como enseñan esto, quiere decir que la mujer sí podía acostarse con Jesús, sí podía tener sexo con Jesús y engendrarle hijos a Jesús, conforme a lo que esto sea. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. El otro cuidado que hay que tener con esto, que quiero llevarlos a ustedes a tener conciencia para que ustedes se liberen de esas enseñanzas corruptas, perversas, infernales, es que la escritura dice que Satanás era astuta, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, la otra cosa es que no es verdad que el árbol era Satanás. No existe un factor, ¿ok?, específico en la escritura, sino que al contrario, la escritura nos da a entender que Satanás, ¿ok?, en algún momento encontró una forma de acercarse a Eva cerca del árbol. ¿Ok? No era Satanás el árbol. ¿Ok? Primero, porque si era Satanás el árbol, eso quiere decir que el árbol de vida era Jesús. Y eso quiere decir que Eva podía tener sexo con Jesús y engendrarle hijos a Jesús, lo cual nosotros sabemos, y ellos lo saben, que eso no es verdad, que eso no es posible. ¿Okay? Porque Jesús estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Al él tener relaciones sexuales con Eva, ¿okay?, y engendrar hijos, ya no era santo, iba a ser un hombre pecador, un ser divino pecador. ¿Por qué? Porque a Eva fue creada para Adán, no para Jesús. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, al Jesús tomar a Eva y preñarla y tenerle hijos y que Eva le tuviera hijos, ya dejaba de ser el predestinado para quitar el pecado del mundo. Ya su sacrificio no podía ser santo. Ahora, Dios es soberano, Él puede decidir qué hacer, si lo acepta, no lo acepta, lo que sea. Pero conociendo cómo Dios es representado y dado a conocer en la Escritura, jamás hubiese aceptado. ¿Ok? Entonces, bien importante esto. Entonces, ahora, Satanás no era el árbol. ¿Ok? Es importante entender esto. La serpiente era un animal creado. ¿Ok? Era un animal astuto.
Y así como, aunque no lo dice la Escritura directamente, así como Satanás tuvo la osadía, la facilidad de convencer a ángeles superiores en fuerza y en potencia, aún así tuvo Satanás poder para poder convencer a estos ángeles que se rebelaran contra Dios y se pusieran de su lado. Así también pudo haber hecho, que quede bien claro que no hay una forma de comprobar esto directamente, ¿verdad? Pudo haber hecho con la serpiente. La serpiente era un animal creado, ¿ok?, del cual se sabe perfectamente bien por la sentencia que era un animal que podía haber andado de pie. No sabemos si era de 2 pies, no sabemos si era de 4 pies, no sabemos si era como nosotros, ¿verdad? La serpiente, era una serpiente, así era llamada. Pero Satanás influenció en esta serpiente y por haberse prestado, ¿verdad?, pudo haber sido castigada. Ahora veamos el texto, ¿verdad? Ya inmediatamente vino y le dijo, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, ¿dónde hay aquí literal y dónde hay aquí espiritual? Aquí hay un castigo literal, pero también hay un castigo espiritual. Y aquí es donde debemos de tener cuidado para leer y poder entender el mensaje. En el versículo 14 de Génesis 3 hay un castigo para el animal, literalmente. ¿Ok? Literalmente hay un castigo para el animal. ¿Ok? Pero en el versículo 15 hay un castigo para alguien, ¿ok?, que adquirió el nombre de serpiente, porque no puede ser la misma serpiente, ¿ok?, en ningún momento. Porque Satanás, aquí es donde debemos de tener mucho cuidado, Satanás no anda en el polvo. Satanás no pasa comiendo polvo. Bien importante entender el 14 y entender el 15. El animal es castigado por haberse prestado como instrumento de Satanás, basado a lo que se muestra ahí. Y en el 15 es castigado el diablo, ¿ok? Es castigado Satanás, ¿verdad? Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Por qué puso enemistad entre Satanás y la mujer? Porque Satanás fue el culpable de que la mujer cayera y le creyera a la serpiente. Eso quiere decir que Satanás puso las palabras en la serpiente, ¿ok? Y la serpiente fue el instrumento del diablo para que la mujer creyera. No sabe, la escritura no nos da ningún relato con respecto a si la serpiente hablaba anteriormente, naturalmente, o para Eva fue un momento esplendoroso de ver a un animal hablar. La escritura no nos da ningún relato. Bajo la naturaleza que tenemos ya bajo el mundo de pecado, sabemos que no es posible por voluntad propia del animal, pero sabemos sí que es posible por voluntad de Dios, porque conocemos la burra de Balaam, ¿verdad?, que con voz de hombre le habló. Entonces, pero ya en el mundo de pecado, pero siempre tiene que ser por voluntad de Dios. Entonces, aquí en el versículo 15, aquí hay más una importancia bien diferenciada entre el 14 y el 15. Uno es un castigo literal para el animal literal y otro es el castigo espiritual para el animal espiritual. ¿Ok? Entonces viene y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. La enemistad la pone porque Satanás cree que ya ganó terreno, ¿verdad?, y que ya tiene instrumento con la misma mujer. Pero le salió el tiro por la culata porque dice que él mismo se iba a encargar Dios de que esta mujer
también tuviera enemistad con él. ¿Ok? Pero no, no solo necesariamente la mujer. Eso quiere decir, amados hermanos, que cuando Eva anduvo en el mundo, anduvo enemistada con la serpiente. ¿Ok? Anduvo enemistada hasta que ella falleció. Nunca más pudo haber tenido comunión esta mujer con la serpiente, porque dice que eran enemigos. ¿Ok? Y los enemigos no se abrazan, se matan, ¿verdad? En el evangelio es que nos han mandado a algo diferente, ¿verdad? Entonces, este es un punto importante. Pero aquí viene el otro punto. Y la simiente suya, ¿ok? Entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Satanás iba a poder tener acceso a la mente de otras personas, a usar el espíritu, el alma y el cuerpo de otras personas para hacer sus fechorías en el mundo. Pero que todo aquel que se prestara a Satanás iba a ser enemigo también de la simiente de la mujer. En este caso, bien importante enseñarlo, ¿verdad? Porque también el que se prestara iba a ser de la simiente literal de Satanás, ¿ok? Literal de Satanás. ¿Por qué literal? Porque iba a prestarse como simiente de Satanás en el concepto espiritual, pero literalmente viene de la simiente de la mujer también. Esto es bien importante hacer las diferencias. Por eso el 14 y el 15 tienen una diferencia. Un castigo al animal literal y un castigo al animal espiritual. Entonces, la enemistad también viene de esa forma. Viene la enemistad entre Eva y la serpiente, ¿ok? Entre Eva y la serpiente, directa. Pero de ahí también iba a haber descendientes de Eva, ¿ok? Aquí estaba poniendo ya Dios de antemano una palabra profética, o estaba revelando lo que venía más adelantito con Caín y Abel, ¿ok? Entonces viene y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces, es bien importante. Eso quiere decir que Satanás no iba a poder superar nunca totalmente al hombre, ¿ok? Espiritual. Pero al carnal sí lo iba a poder superar y dominar. ¿Ok? Bien importante. Entonces aquí tenemos otro problema, que no podemos aceptar esta doctrina. Es que no necesariamente quiere decir que Satanás engendró a Caín espiritualmente, no. Lo engendró carnalmente, teniendo sexo, intercambio sexual, o sea, coito, o sea, fornicación, ¿ok? Entre Satanás y Eva. No tuvieron un romance, como lo cuentan estos, ¿verdad? Entonces dicen que cuando Eva le dio a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, quiere decir, miren cómo es el diablo de malvado, ¿ok? Al darle a Adán de que tuviera sexo con ella, le dio a comer del fruto de la... No puede ser, porque Adán tenía que ser sodomita para poder saborear del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que según estos dicen, ese árbol era Satanás. Entonces, para que Adán comiera de ese fruto, quiere decir que Satanás tuvo relaciones sexuales con Satanás, ¿ok? No con Eva. Me explico. Para que Adán pueda comer del fruto, que según ellos es del diablo, tuvo que tener relaciones homosexuales Satanás con Adán, y por ende se volvieron abominables a los ojos de Dios. Pero hay un problema ahí, porque ni aún la enseñanza de ellos concuerda con esto, sino que al contrario, dicen que le dio de comer, o sea, le dijo, vente, hagamos un trío, tú también te acuestas conmigo, y entonces para ocultar el embarazo. Aquí hay otro problema con ese cuento. ¿Por qué? Satanás no es omnisciente, no es omnipresente ni omnipotente. La naturaleza que nos enseñan, y aún la misma ciencia no puede negar lo que vamos a decir, es que el embarazo no se sabe en el mismo momento, en el mismo día, aunque la escritura no lo dice, pero sí dice la escritura que comieron en el mismo momento ellos, o en el mismo rato, o en la misma hora, o en el mismo día.
Eso sí nos da a entender la escritura. Entonces es imposible que Satanás hubiese sabido que había embarazado a Eva, ¿ok? Primero, ante todo, es imposible. Es imposible que Eva hubiera sabido que había quedado embarazada de Satanás el mismo rato que tuvo sexo y invitó a Adán a tener sexo con ella para ocultar el embarazo que le había causado Satanás y resultó salir embarazada de Adán también. Lo otro que dicen es que eran gemelos. La escritura nunca da un relato estricto de que eran gemelos. Dice que uno nació primero y el otro nació después. En ninguna parte dice que eran gemelos. Vuelvo a dar el entender para dejarles a ustedes abiertos el pensamiento y que ustedes juzguen por su propia cuenta, por si se quieren volver a la sana doctrina o quieren permanecer en la sana doctrina. Entonces, para que Adán haya comido del fruto del conocimiento del bien y el mal, quiere decir que tuvo que tener relaciones sexuales con Satanás, no con Eva. ¿Ok? Otro punto importante por el cual ustedes no pueden creer esta falsa doctrina o esta infernal doctrina. ¿Ok? Bien importante, porque lo que comió Eva, según estos, fue a Satanás. ¿Ok? Entonces Adán comió, le dio Eva a comer de eso. ¿Y qué quiere decir eso? Que Satanás también se saboreó a Adán y Adán se deleitó con Satanás. Lo único que como el hombre no puede salir preñado, por eso no salió preñado de Satanás Adán. Cosas más grandes en la vida, chicos. ¿Okay? Hoy nos estamos tardando un poco más porque cuesta enseñar estos textos. ¿Okay? Estas doctrinas son fuertes y es importante combatirlas correctamente en todo. Aquí no hay pérdida en ningún lado en el concepto de lo que conocemos como que Caín fue hijo de Satanás. La otra cosa importante aquí en este punto es esto. Dice la escritura, vayamos al libro de Génesis nuevamente, y vamos al capítulo 3, versículo 22. Para terminar con este asunto. Dice la escritura así, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, quiere decir que el hombre podía ir a tener sexo con Jesús. Cosa más grande en la vida, chicos. Es importante porque ese es el punto básico de ellos, es la raíz de su doctrina, de su enseñanza. Que el árbol era Satanás, no era un árbol común y corriente. ¿Ok? Entonces quiere decir que el árbol de la vida era Jesús, porque así lo enseñan hasta el día de hoy. Esto quiere decir que Dios le impidió a Eva y a Adán que fueran a meterse y tener un trío con Jesús también. Pero cosa tan raro, ¿verdad? Que al principio no se los impidió porque podían comer aún del árbol de la vida. Porque la única prohibición que había de no comer era de comer de Satanás, como lo dicen esto, que es el árbol del bien y el conocimiento del mal. ¿Ok? ¿Entendemos? Entonces quiere decir que antes de pecar Eva, acostarse con Jesús, salir embarazada de Jesús, no era pecado. Vayamos y sigamos leyendo. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces aquí tenemos otro asunto importante y con esto terminamos. Guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ok? Bien importante esto. O sea, se le cerró totalmente el jardín del Edén. Fue cerrado para que Adán y Eva no tuviera perdón, hermanos, no tuviera, ay, esto como molesta, no tuvieran acceso al árbol de la vida. Pero primero sí se tenían acceso. Entonces estos quieren decir que Dios estaba de acuerdo que Eva tuviera un trío con Jesús.
blasfemos, mentiras. No es verdad eso. ¿Ok? Sencillamente, me dejaron en oscuras aquí. Sencillamente, el diablo les ganó en la mente. Así como engañó a Eva, así ha engañado a esta gente. Por eso te pedimos que tengas mucho cuidado con estas enseñanzas. Queríamos hacerlo más corto, pero ya no se pudo. Te invitamos a que medites bien en todo esto que hemos hablado y razones en esa enseñanza que has creído y medites y tomes una acción correcta. Dios me los bendiga. Gracias por su sintonía. Suscríbase por favor nuevamente a nuestros canales en YouTube como Pastor Julio Matamoros y Dios, Ciencia y Religión. Y comparta por favor, prenda la campanita. También puedes verlos en Facebook y también puedes verlos en Truth Social, si es que te dejan ver ahí, ¿verdad? Ahí estamos inscritos en Truth Social como Julio Matamoros. Dios me los bendiga y gracias. Chao.